Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Psicología de las Masas. Eh, Empiezo este podcast nuevo de cátedra libre, abierta y gratuita. Y en este podcast voy a hablar de psicología y psicoanálisis. Hoy en este primer video voy a hablar de psicoanálisis y voy a hablar mucho de Lacan, del psicoanalista Lacan, y para eso voy a eh, hacer continuamente citas y recomiendo la lectura de Gustavo Dessal, un psicoanalista argentino. Eh, Recomiendo su lectura y voy a eh, valerme de él para hacer como una interpretación de Lacan. Gustavo Dessal es un miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente del Instituto del Campo Freudiano y es autor de numerosas publicaciones. Bueno, voy a hacer una... Es bastante difícil lo que tengo por delante porque lo que ocurre con Lacan es que Lacan no, no es, eh, no es fácil para entenderlo para los psicólogos, para los estudiantes de psicología y tampoco, obviamente, no va a ser fácil de entender para alguien que no estudia psicología o que no es psicoanalista o que no estudia psicoanálisis. Una, bueno, explicar por qué Lacan, voy a tratar de explicar por qué Lacan decía que no somos dueños de lo que decimos, pero lo voy a explicar de una forma que se pueda entender, eh, de una forma que lo puedan entender cualquier persona. Acá en Argentina decimos Doña Rosa, bueno, lo voy a explicar para que pueda entenderlo Doña Rosa o cualquier persona que no estudia psicología o no, o una persona que no tuvo la oportunidad ni la situación económica ni el tiempo como para hacer una carrera universitaria de 5 años. Yo estoy a favor de que eh, los profesionales, seamos psicólogos, sea economista, sea un abogado o sea lo que la profesión que tenga, que pueda hacer videos, estar en redes sociales o escribir para personas que de repente no son profesionales en el momento que ven ese video o que no pueden estudiar por una cuestión económica o por una cuestión de tiempo, pero que les interesa, que les motiva a aprender, que quieren aprender. Entonces, yo estoy a favor de la democratización del conocimiento y estoy a favor de que esas personas tengan de repente esa oportunidad de aprender algo que les interesa y pueden aprenderlo a través de esto que es una maravilla de las redes sociales, que si uno las utiliza para el bien puede lograr resultados sorprendentes, muy buenos. Bueno, voy a hablar hoy de psicoanálisis, voy a estar hablando todo el tiempo de psicoanálisis. ¿Por qué hablamos y no nos entendemos? Voy a tratar de explicarlo claramente y fácil. A veces creemos que somos los dueños de nuestra vida, que decimos qué decir y qué hacer. Pero el psicoanálisis nos dice otra cosa. El psicoanálisis todo el tiempo viene a invertir lo que es la lógica y el sentido común. Para leer psicoanálisis tienen que tener muy en cuenta eso, que todo el tiempo se invierte lo que es la lógica o el sentido común. Va un poco a contramano. Entonces lo que nos dice el psicoanálisis es que ante ese pensamiento de la lógica, el sentido común, de que somos dueños de nuestra vida, que decidimos qué decir, qué hacer, el psicoanálisis lo que nos viene a decir es otra cosa, que vivimos un poco alquilados, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, voy a citar a Gustavo Dessal, el psicoanalista como argentino, como lo mencioné recién, voy a estar citándolo para tratar de interpretar lo que quiso decir Lacan a partir de Gustavo Dessal. Eh, el ser humano está atrapado en una parte de su mente que no conoce, una especie de teatro, entre comillas, que funciona a nuestras espaldas y que maneja los hilos de lo que nos pasa
y muchas veces eso que nos pasa nos puede hacer sufrir. Las palabras no son lo que parecen. Imaginen dos letras, la letra S mayúscula y la letra S minúscula. Y imaginen que las palabras son como una moneda. De un lado está el sonido o la palabra escrita, lo que Lacan llamaba significante, representado con la S mayúscula, y del otro lado está la idea que nos hacemos, de ese significante, de esa palabra, que es el significado, que está representado con la S minúscula. El significado es un concepto. La lógica común dice que somos como uña y carne, que van pegados, pero Lacan hizo un descubrimiento brillante. En el medio hay una pared. Ese es el descubrimiento brillante de Lacan. ¿Y a qué me refiero con esto? Con el medio hay una pared. Una barra que los separa. Entonces, la palabra va por un lado y lo que significa para cada uno va por el otro. Por eso las palabras tienen vida propia. Las palabras tienen vida propia. Y con un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, la palabra mujer. Pensemos en esa palabra, la palabra mujer. Doña Rosa podría pensar, bueno, mujer es mujer en cualquier idioma, significa lo mismo. Podría pensar eso, por ejemplo. Pero el psicoanálisis viene y dice que no. Para un hombre, mujer puede significar, no sé, miedo o deseo. Para una hija puede significar alguien que me exige en relación a su madre, que es una madre exigente, que le exige que le vaya bien en el colegio, o una hija que ya es adulta, que le vaya bien en su trabajo. Entonces tiene esa representación de que puede significar una madre que es muy exigente cuando le mencionan esa palabra mujer. Para alguien, para otra persona, alguien atrapado en un cuerpo que no siente suyo, la palabra mujer puede tener un significado que solo él conoce y que no tiene nada que ver con lo que dice el diccionario. Entonces hay dos temas, que es la magia y la maldición. Una palabra puede significar cualquier cosa. Por eso existe, desde el psicoanálisis estoy hablando, por eso existe la poesía, pero también por eso existen las peleas, las discusiones en el trabajo, entre un empleado y su jefe, las discusiones entre un grupo de amigos, las discusiones en la familia, las discusiones en un equipo de fútbol, entre el entrenador y los jugadores, o entre los jugadores entre sí. Por eso existen las discusiones entre un tenista y su entrenador, entre un tenista y su familia, y discusiones infinitas. Eh, ¿Por qué existen todas estas discusiones, esto que vengo diciendo? Porque uno cree que dijo una cosa, pero el otro escuchó algo totalmente distinto. Lacan decía, usted puede saber lo que dijo, pero jamás sabrá lo que el otro escuchó. Y hay algo eh, que muchos quizás hacen referencia o no lo dicen, que es nadie sabe bien lo que está diciendo. Eso es lo más increíble, que el malentendido es lo normal. No me animaría a decir que es la regla el malentendido, no está bien utilizado esa palabra, pero el malentendido es lo habitual y es lo esperable en realidad el malentendido, surge el malentendido, contrariamente eh, a lo que las personas pensamos que el malentendido no es lo normal, que el malentendido está más del lugar del lado de la crítica. Vos no me entendiste, vos no me conocés, vos no sabes nada de mí, vos eh, nunca me vas a entender, y bueno, todas esas frases que uno escucha o que se pueden escuchar, pero eh, creemos que nos entendemos, pero en realidad cada uno vive en su propia película armada con los significados personales que les damos a las palabras.
Cuando vamos, por ejemplo, al psicólogo eh, y nos sentamos a hablar libremente, cuando viene un paciente, pero también yo sí, cuando voy al psicólogo y me analizo yo, eh, cuando vamos al psicólogo y nos sentamos a hablar libremente, lo que Freud llamaba asociación libre, pasa algo raro. Empezamos a decir cosas, cuando vamos a un psicoanalista, pasa algo raro. Empezamos a decir cosas que no teníamos planeado decir. Eso es cuando uno va al psicoanalista. De repente uno empieza a hablar y uno piensa, quizás lo dice, no lo dice el consultante, el paciente, uy, se me escapó decir esto, uy, no, no lo había pensado así, uy, no sé por qué estoy diciendo esto. Bueno, eso es bueno si uno va a, a- a analizarse. Es bueno que pase eso dentro de un encuadre, dentro de un contexto de si va al psicólogo y pasa eso, si va a un psicoanalista y pasa eso es bueno que pase ahí. Eh, entonces pasa esto, decimos cosas que no teníamos planeado decir, de golpe se nos escapa una verdad, nos trabamos o metemos la pata. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que el lenguaje funciona como una máquina que va sola, con sus propias reglas y nosotros solo vamos de pasajeros. También metafóricamente, simbólicamente, se puede pensar como una máquina que no para, como una locomotora, que no para y imaginen como una locomotora que no tiene conductor, ¿no? Pero estoy hablando metafóricamente, espero que se me entienda, no me tomen literal. O sea, una máquina que no para y uno cuando se larga a hablar, tarde o temprano va a meter la pata, va a decir algo de más. Entonces, para resumir esta primera parte, no somos los directores de nuestra vida, somos más bien como actores que leen un guión que no terminan de entender. El psicoanálisis nos ayuda a descubrir qué es lo que realmente estamos diciendo cuando hablamos, porque aunque parezca mentira, nadie sabe del todo lo que sale de su propia boca. Nadie sabe del todo lo que sale de su propia boca. Bueno, por ejemplo, el ejemplo del mate. El significado no es universal. Por ejemplo, para seguir con esta idea, imaginen que Doña Rosa invita a dos personas a tomar mate. Por un lado tiene un invitado, una persona. El mate significa un momento de descanso y una charla linda entre amigos o amigas. Para el invitado B, para otra persona, eh, tiene otra historia. Por ejemplo, tuvo un padre muy severo que solo hablaba mientras tomaba mate. Entonces la palabra mate significa otra cosa, tensión y miedo a que me reten, por ejemplo. La palabra es la misma, o sea, es una S mayúscula, que es la palabra mate. La palabra es la misma y está representada por una S mayúscula. Pero lo que provoca en el cuerpo de cada uno, en la cabeza de cada uno, es un mundo distinto. Y eso está representado con la S minúscula. Por eso cuando alguien dice, qué lindo un mate, bueno, qué lindo un mate, digamos, lo voy a decir más, el otro puede ponerse nervioso sin saber por qué. La palabra manda sobre el sentimiento. Eso es lo que viene a plantear el psicoanálisis. Y Lacan más que nada. El lapsus o cuando la lengua se manda sola, digamos. Ese es el mejor ejemplo de que nadie sabe lo que dice. Por ejemplo, una persona está hablando con su nuera, a quien quiere mucho, pero justo ese día la nuera hizo algo que a, a esa persona, a esa mujer, le molestó. Entonces, esa mujer dice, o quiere decirle,
pasame la fuente, querida. O sea, le dice esa frase, pasame la fuente, querida. Pero sin querer le sale, pasámela fuerte, querida. Pasámela fuerte, querida. Bueno, ese error no es un descuido, es la otra escena, entre comillas, otra escena. ¿A qué se refiere con otra escena? Yo cito mucho a Gustavo Dessal, que interpreta eh, muy bien a Lacan, que es entendible para los que nos gusta el psicoanálisis, bueno, para mí que yo soy psicólogo con orientación psicoanalítica y me interesa mucho leer de distintos psicoanalistas. Ese error es un descuido, es la otra escena, y esa otra escena es justamente el inconsciente que asoma a la cabeza. La máquina del lenguaje usa un sonido parecido para decir una verdad que una mujer rosa quería ocultar, que la nuera estuvo fuerte o pesada o malhumorada ese día. Entonces Rosa, o esa mujer, se enreda a los pies con sus propias palabras. La traiciona al inconsciente. La palabra casa, por ejemplo, y al tema que voy a apuntar es la ficción en la que vivimos. Y voy a utilizar la palabra casa. Casa de casa, digo, de referencia a hogar, no casa del verbo casar. La palabra casa, creyendo que todos entendemos lo mismo. Por ejemplo, para una persona casa puede ser un refugio, para otra casa puede ser una cárcel, no se siente cómodo en su casa. Eh, para una otra persona la casa es un lugar donde quiso escapar toda la vida. Si un analista le pregunta a alguien, a un consultante, un paciente, ¿cómo estás en tu casa? Y la persona rompe a llorar en un llanto, es porque el significante, la palabra casa, casa con C mayúscula, tocó un significado personal y doloroso que no está en el diccionario. Fabricamos significados sin saber lo que estamos diciendo. Eh, entonces está el tema de crear también, que no voy a profundizar hoy, pero es crear una historia o relaborar una historia. No sé si es crear o recrear, tal vez la palabra más adecuada. Y no es elaborar, es relaborar una historia. O es pensar las cosas desde otro lugar, de otra manera, o como uno no las había pensado antes. Por ejemplo, voy a tratar de dar ejemplos para que se entienda esto de teoría, pues ese es el sentido del canal, digamos, ¿no? El sentido del canal no es este canal el lugar adecuado para dar teoría y no es mi intención que todos sean psicoanalistas, sino que entiendan el psicoanálisis, que es muy importante entenderlo. No es mi intención esa, que mi intención es que se entiendan. Entonces, hay algo que es el teléfono descompuesto en una pareja. Lacan decía que el entendimiento es un disfraz. Por ejemplo, el marido le dice, mañana voy a volver tarde porque tengo mucho trabajo. Él cree que dijo eso, pero ella escucha a la mujer, mañana prefiero estar en la oficina antes que con vos. Eh, entonces ella no escucha lo que él dijo, sino lo que ella escuchó según su propia historia de abandonos. Por eso la comunicación humana es un malentendido crónico. No es que sean malos o no se quieran en esa pareja, sino que las palabras pasan por el filtro de la historia de cada uno y salen transformadas. Aunque no lo crean, las palabras transforman vidas. Eso es lo que yo pienso. Eso es una frase mía, digamos, que se me acaba de ocurrir ahora, no es que la tenía escrita. Las palabras pueden transformar vidas, tanto para bien como para mal. Son muy importantes las palabras. Las palabras también pueden, se puede terminar
una historia de amor de una pareja a través de las palabras, se puede empezar una historia de amor a través de las palabras, se puede continuar una historia de amor, se puede terminar el lugar de uno que tienen en un trabajo a través de las palabras. Eh, voy a comentar, hago como un paréntesis, un ejemplo de personal. A través de las palabras, cómo uno puede terminar la historia de trabajo. Yo, trabajando como psicólogo en un consultorio, una vez estaba trabajando en un lugar de provincia de Buenos Aires, que, un lugar bueno, que ya no trabajo más. Eh, Estaba muy agradecido y estoy muy agradecido a la dueña, que es profesional, no es psicóloga, tiene otra profesión, eh, y que me dio un lugar, un espacio para trabajar en ese lugar. Pero lo que pasó, mi último día de trabajo es que yo me fui, yo renuncié, me fui. ¿Por qué? Por las palabras justamente. Lo que había ocurrido es que era no, esto sucedió hace varios años, no sé si 3 años, 4 años, digamos, ya olvidé hace cuánto tiempo, pero hace varios años, y yo fui a trabajar con una remera sin mangas. Fui a trabajar una remera sin mangas, bueno, y con una bermuda, pero no una malla, sino una bermuda, o sea, yo entendía que estaba vestido apto para atender y trabajar como psicólogo. Pero bueno, lo que ocurrió es que la dueña del lugar, eh, cuando me fui, cuando me estaba por retirar del trabajo, después de un día de trabajo, me dijo, no recuerdo exactamente cómo me dijo, pero me dijo, no vengas más vestido así, o, o no vuelvas a venir eh, con una musculosa, o sea, tenía una musculosa porque creo que era fines de enero, ya terminando enero, hacía un calor terrible, eh, había 40 grados, hacía 40 grados la temperatura. eh, yo estaba vestido así porque realmente tenía calor, sudo mucho y no, de repente me parece que no es cómodo ni agradable ni para el paciente ni para mí, estar en esa situación, y era en particular ese lugar, era un lugar que no tenía aire acondicionado dentro del consultorio, lo tenía fuera del consultorio. Era un lugar en el que trabajé y que ya no trabajo más. Eh, Fue el único lugar del que me fui a nivel laboral. No me fui de otros lugares. Eh, por suerte me tocaron y me tocan lugares de trabajo muy buenos, que estoy muy contento, tanto con las dueñas, con los dueños de los lugares, con los compañeros de trabajo, pero particularmente en ese lugar, lo que me ocurrió es eso, porque ella me dijo esa palabra, o esa frase más que esa palabra, de que no, me dio a entender como que no correspondía que yo, trabajando de psicólogo, vaya vestido con una remera sin mangas y una bermuda. Bueno, el lugar donde trabajaba es un lugar de provincia, de zona sur. Imaginen que zona sur, no voy a decir qué lugar de zona sur, igual no importa el lugar. Eh, el lugar estaba a 50 cuadras de la estación de tren. Eh, Tal vez ella pretendía que yo me vista de repente con un pantalón de vestir, con, con una camisa, eh, o que vaya vestido de otra manera. Yo no fui vestido con una malla, no fui vestido para la playa. Fui vestido porque, bueno, en ese lugar, en el consultorio, no había un ventilador, un aire, incluso los mismos pacientes tenían mucho calor y me lo manifestaban. Entonces, bueno, fui vestido de esa manera. Pero fíjense como a partir de algo mínimo, eh, uno se puede sentir mal. En ese lugar el que se sintió mal fui yo. Después incluso consulté con los pacientes, a los pacientes no les molestaba para nada que vaya vestido, o sea, no es que estaba mal vestido. También es importante el contexto. eh, no es que estaba en un contexto o en una zona
donde permanentemente me cruzaba a todas las personas vestidas de traje y corbata o con camisa, con zapatos, no. El contexto era un lugar donde me encontraba o me cruzaba con gente vestida tal cual como estaba vestido yo. Y es una forma de interpretar también la profesión, o sea, es un tema muy... da para largo, ¿no? Pero eh, yo entiendo que uno se tiene que ubicar en muchas cosas y entre otras cosas en el contexto. Bueno, entiendo que esa frase que me dijo, eso que me dijo, me quedó resonando. Después, bueno, yo viajaba, tenía un largo viaje justamente, estaba a 2 horas de mi casa, o sea, de repente quizás valoró más cómo estaba vestido que todo el viaje que hacía para trabajar. Bueno, fue una, ni siquiera fue una discusión, porque yo en el momento le dije, bueno, la saludé muy respetuosamente, me fui, pero en todo ese viaje que tuve, un viaje era colectivo y tren, o sea, no era solo tren, era colectivo y tren, y era un viaje bastante largo en colectivo. O sea, el viaje era 2 horas o tal vez hasta 2 horas y media desde que salía del consultorio hasta llegar a mi casa. Pero bueno, ella valoró más el tema de la vestimenta. Y yo fui pensando, ¿no? En ese viaje. Pensé muchas cosas, evaluando muchas cosas y me sentía obviamente con mucha ira, muy enojado, porque atendía a varios pacientes ahí. eh, Y bueno, me fui. Me fui de ese día del consultorio. Me fui con esa sensación. Después eh, pasaron los días, pero no muchos. No sé si fue al día siguiente o a los 2 días. O sea, creo que fue a los 2 días o a los 3. Traté de no tomar una decisión en caliente, porque eso es lo peor que uno puede hacer. Eso fue muy bueno. Y también fue muy bueno que no tuve una reacción en caliente. O sea, yo no le dije nada, simplemente la saludé lo más amable. Le dije, bueno, está bien, porque de alguna manera ella era la dueña del consultorio. Eh, Ocupaba de cierta manera un lugar de jefa, o sea, yo le debía un respeto, pero me fui. Pero también ella me debía un respeto a mí, que en ese momento, ese día, yo sentí que me lo faltó el respeto. Entonces, bueno, pensé durante varios días y bueno, decidí no continuar, decidí irme de ese lugar. Decidirme, porque bueno, es una interpretación que yo, pero decidirme sin discutir, sin pelear, simplemente le dije, no sé, le dije por mensaje, por WhatsApp, todo lo que pensaba acerca de esa frase. Que uno puede decir, bueno, es una frase, no, no, esa frase yo la interpreté como algo, eh, ella me dice a mí cómo tengo que ir vestido, o sea, eso ya de entrada es una falta de respeto, o sea, yo a donde voy a trabajar voy vestido como quiero porque conozco mis límites, o sea, yo no voy a ir vestido a un consultorio con alpargatas, con una malla y con una sombrilla como vestido para la playa. Pero de repente, si es un día de mucho calor, sí, voy a ir con una bermuda. Ahora quizás eh, puedo ir con una remera sin mangas, pero trato de evitarlo, por más que haga 40 grados de calor o más, pero lo pienso 2 veces de repente de ir con una remera sin mangas o no. Pero si el día, digamos, si sé que voy a sudar mucho o de repente si sé que es un consultorio que no tiene un aire acondicionado, eh, tal vez uso una musculosa, me pongo una musculosa y tal vez si sé que es un consultorio que tiene aire acondicionado, no, me voy con una chomba, con una camisa. Todo depende del contexto, o sea, todo depende del contexto, sea del consultorio, de la zona, de un montón de cosas. De, de, todo depende de ubicarse. Creo que esa es la mejor palabra. De ubicarse donde uno está. Y el lugar donde uno está no es solo el consultorio en sí entre cuatro paredes. El lugar donde uno está es el consultorio, toda la amplitud del consultorio.
es el lugar por fuera del consultorio, y el lugar donde uno está también es el contexto que tiene que ver con el barrio, tiene que ver con toda la zona, tiene que ver con todas las historias detrás de personas que son pacientes y también con las personas que no son pacientes, que uno se cruza. Entonces, pienso que uno le debe respeto a mucho al contexto. El contexto me refiero al sistema donde uno está. Y es algo importante ubicarse donde uno está. Eh, yo no... eh, eh, con esto no estoy diciendo que está mal vestirse bien, no, todo lo contrario, está bien vestirse bien. Pero de repente, si uno va a un lugar y, y sabe que la otra persona no puede vestirse bien o que quisiera vestirse bien y no puede, uno le debe un respeto a esa persona. Pero es una manera de pensar mía que cualquiera otra persona puede pensarlo de otra manera o pensar lo contrario y es respetable lo que otro puede pensar, pero yo pienso así. En mi caso, a mí me hace sentir muy bien de repente cuando los pacientes vienen y me ha pasado, no sé, un paciente, sea hombre, mujer, adolescente o mayor de edad o menor de edad que sale de bailar, atiendo un sábado y se viene de bailar, viene al consultorio y se viene vestido, sale de boliche, se viene vestido así. eh, Eso me parece genial en realidad, no es que me parece mal, todo lo contrario. Para mí, como psicólogo, me parece genial y me hace sentir bien a mí y lo hace sentir bien al paciente. O una persona que se viene con un paciente que se viene con una remera de fútbol. Eso también me parece genial y realmente a mí me hace sentir bien. Porque a veces es una remera del mismo equipo de fútbol del mismo, que yo soy del mismo equipo o quizás soy del equipo contrario. Eh, a mí me parece genial eh, y, y es algo que disfruto mi trabajo de psicólogo cuando un paciente viene vestido como se le canta. Y yo como psicólogo, como profesional, y cuando voy a trabajar sé que no puedo ir vestido como se me canta, sé que hay limitaciones, pero eh, sé cómo puedo ir vestido, ¿no? Y bueno, cuando alguien me dice cómo tengo que ir vestido, simplemente me voy de ese lugar, ¿no? Eh, eh, Sinceramente, si mis padres no me dicen cómo tengo que ir vestido, que me lo diga otra persona, eh, me parece mucho, entonces nada. Bueno, mira hasta dónde llegamos, ¿no? Todo esto de las palabras, ¿no? Las palabras significan mucho, las frases también. Estaba hablando me fui totalmente de tema. Por ejemplo, en matrimonio el marido dice mañana voy a volver tarde porque tengo mucho trabajo y él cree que dijo eso, pero ella escucha mañana prefiero estar en la oficina antes que con vos. Entonces ella no escucha lo que él dijo, sino lo que ella escuchó según su propia historia de abandonos. Por eso la comunicación humana es un malentendido crónico, no es que sean malos o no se quieran, es que las palabras pasan por el filtro de la historia de cada uno y salen transformadas. Bueno, estábamos ahí. Estos ejemplos lo que demuestran que las palabras son como disfraces. Uno cree que se está vistiendo de una cosa, pero la ropa, el lenguaje dice otra. Bueno, justamente aplica para... y qué loco, ¿no? Porque esto no es que no leo lo que voy a decir, pero esto no lo recordaba, sinceramente. Miren cómo aplica el ejemplo, todo el ejemplo que di anteriormente. Estamos sometidos a las leyes de las palabras. Ellas estaban antes de que naciéramos y seguirán estando después. Nosotros solo tratamos de acomodarnos en ellas como podemos. Bueno,
Voy a dar ejemplos con frases para ponerlo bien fácil, hacerlo bien entendible, con frases que cualquiera de nosotros, yo, otra persona, cualquiera, puede decir estando en la casa, en la cocina, en una reunión familiar, en el trabajo, con amigos. Voy a tratar de bajarlo a algo bien simple. Y lo que vamos a ver es como una frase sencilla se divide en dos. Lo que la persona cree que dice, que es el sentido común, y lo que el lenguaje traiciona, que es el significado personal u oculto. Eso es el resumen de todo de este video que estoy diciendo. Esto es lo más importante. Una frase sencilla se divide en dos. Lo que la persona cree que dice y lo que el lenguaje traiciona. Entonces, lo que la persona cree que dice es el sentido común y lo que el lenguaje traiciona es el significado personal u oculto, es lo que el lugar, es la huella, o sea, es lo que uno le da, el valor o el significado que uno le da a esa palabra o a esa frase. Y voy a mencionar ejemplos de frases típicas eh, y el análisis de lo que hay detrás de la barra. Por ejemplo, un padre o una madre que le dice a su hija eh, o a su hijo, yo a mi hijo o yo a mi hija le doy todo. Lo que cree que dice esa madre, por ejemplo, que es una madre generosa y que a la chica no le falta ni ropa, ni comida, ni estudio. Lo que el lenguaje traiciona es que ese todo, entre comillas, puede ser una trampa. Para la hija ese todo puede significar, por ejemplo, no me dejas espacio para ser yo misma, bueno, o yo mismo, eh, o me asfixias. Entonces, el significante todo, recuerden significante con S mayúscula, ese todo con mayúscula, para la madre es amor, pero para la hija es falta de libertad. Hay un malentendido disfrazado de bondad. Otra frase, por ejemplo, no sé por qué, pero siempre termino saliendo con el mismo tipo de personas. Bueno, es otra frase que es muy común, se repite, lo he escuchado un montón de veces. Lo que cree que dice esa persona que dice eso, no sé por qué, pero siempre termino saliendo con el mismo tipo de personas. Bueno, lo que cree que dice esa persona es que tiene mala suerte o que el mundo está lleno de gente complicada o que siempre me va mal o bueno. Lo que el lenguaje traiciona, y acá se ve la máquina del lenguaje. La persona está alienada, alienada entre comillas, a un guión. Aunque ella quiere estar bien, o él quiere estar bien, su inconsciente busca un significante. Por ejemplo, alguien que me ignore, porque así aprendió lo que era el interés en su infancia. Ella dice que quiere cambiar, pero sus pies la llevan siempre al mismo lugar. Fíjense todo una frase, todo lo que dispara, porque a veces ponerse a pensar eh, en el como si, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, y qué pasaría si, a veces lo que pensamos que es algo que no vale la pena, algo que es perder el tiempo, fíjense hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con esas frases, pensándolas, analizándolas, y lo que muchos, o no tantos, piensan que es una pérdida de tiempo, que es malgastar, que es tirar la plata, o es esta persona me está estafando, este profesional me está estafando, o eh, estoy tirando mi plata en esto, o prefiero hablarlo con un amigo. Eh, a veces no es así como algunos pueden pensar, analizar. O sea, para analizar frases, para analizar ideas, para analizar contextos, para analizar personas,
implica un recorrido previo, o sea, implica ponerse a estudiar 5 años, bueno, en mi caso llevo 7 años, la carrera implica un tiempo de estudio, de estudio implica eh, no es que de la noche a la mañana uno termina siendo psicólogo como de repente pueden creer algunas personas, no es que de la noche a la mañana uno puede ser técnico de fútbol, no es que de la noche a la mañana uno puede ser economista, no es que de la noche a la mañana uno puede ser psiquiatra, no es que de la noche a la mañana uno puede ser albañil, no es que de la noche a la mañana uno puede ser plomero, ni peluquero, ni verdulero. Todo se aprende y en todo hay muchas cosas para aprender. Yo cuando voy a la verdulería y compro fruta, eh, cuando compro una fruta, por ejemplo, no sé, una manzana, una naranja, o cuando compro una verdura, cuando compro un tomate, lo selecciono, me tomo mi tiempo para seleccionarlo, para ver si esa fruta o esa verdura o ese tomate está bien o está mal. No siempre me tomo todo el tiempo porque no tengo tiempo, pero a veces me tomo el tiempo. Y para saber si una fruta o verdura está bien o está mal, implica un conocimiento. Uno tiene que conocer. Por más que para algunos les parezca una pavada o algo irrelevante, y ese conocimiento lo puede tener una persona que es ama de casa, por ejemplo, lo puede tener alguien que trabaja en una verdulería, lo puede tener eh, esas personas, no sé si tantas. Y los lugares donde están colocadas las frutas, por qué están colocadas algunas adelante y otras atrás, algunas se ven y otras. Todo eso que al 99% quizás le parece una pavada, una verdadera pelot, una cosa ridícula en que uno está perdiendo el tiempo, a veces cuando uno piensa que está perdiendo el tiempo no lo pierde, porque descubriendo unas cosas termina descubriendo otras que sí considera importantes. Y en realidad lo importante era eso que uno considera una pavada y lo otro que consideraba importante. En realidad lo importante era todo, no una sola cosa, no una parte. Otra frase, estaba viendo por dónde iba. Otra frase, por ejemplo, mi marido es un santo. Bueno, esa frase que la puede decir de repente una mujer, ¿no? Que viene y dice mi marido es un santo. Bueno, lo que cree que dice, lo que cree que ella, lo que cree que dice es que el hombre es muy bueno. Se refiere a eso. Lo que el lenguaje traiciona es que a veces decir que alguien es un santo es una forma de decir que es un muerto, por ejemplo, un muerto entre comillas, que no tiene sangre o que ella se aburre un montón. La palabra santo separa el sonido del significado real, es una forma de tapar una queja con un elogio. Pero también puede haber personas que toman el sentido literal de las palabras, ¿no? La, una frase fue un error, otra frase fue un error, quise decir otra cosa. Lo que tiene que ver con el famoso acto fallido. Bueno, por ejemplo, una mujer que está hablando de su actual pareja y sin querer lo llama por el nombre de su ex. Bueno, eso es algo que suele ocurrir también. Dije una mujer, bueno, un hombre que la llama a su pareja y utiliza el nombre de su ex. Bueno, si han surgido problemas a partir de eso, ¿no? Problemas y separaciones, ¿no? Eh, tienen después analizando, ella jura que fue un error de la lengua, pero el psicoanálisis dice que la lengua no se equivoca. El significante, que sería el nombre de la ex, apareció porque en la otra escena, o sea, el teatro que ocurre a sus espaldas o el inconsciente, ese hombre todavía tiene un significado fuerte. Ella no sabía que iba a decir eso, pero la máquina del lenguaje lo dijo por ella. Ojalá que
por esto evite muchas separaciones a partir de esto que ocurrió. O al menos esas separaciones que ocurrieron, la persona se dé cuenta de que, bueno, tal vez haciendo terapia es lo que puedo necesitar, ¿no? Para resolver esto o para pensarlo esto. Este video, este podcast no tiene nada que ver con una sesión de terapia, simplemente soy un psicólogo hablando de la vida y de cosas que ocurren día a día, todos los días. Hablo, sí, hablo como psicólogo, pero no es una sesión de terapia. Si uno piensa que necesita ir a terapia, tiene que ir a terapia, tiene que ir a una psicóloga y tiene que hacer terapia. Entonces, por un lado, pensándolo como un cuadro, está por un lado lo que decimos y versus lo que escuchamos. Y voy a comentar un cuadro de tres entradas. Por un lado está lo que la persona dice, por otro lado el sentido común entiende, o lo que entiende el sentido común, y por el otro lado lo que el psicoanálisis sospecha. Una persona puede decir estoy bien. El sentido común de eso es, bueno, alguien que no tiene problemas. Lo que el psicoanálisis sospecha es que está tapando algo que no puede poner en palabras. Otra frase que puede decir una persona es quiero ser libre. El sentido común puede decir, bueno, es una persona que quiere viajar o salir, irse a la costa, irse de vacaciones, viajar a otro país. El psicoanálisis sospecha que quiere soltarse de un mandato entre comillas, que esa persona quiere soltarse de un mandato familiar antiguo. Una persona que dice, por ejemplo, fue un accidente. El sentido común puede entenderse como que, bueno, fue mala suerte, fue el destino, no sé, son cosas que pueden decirse a partir del sentido común. El psicoanálisis sospecha que hay un deseo oculto que metió la pata para que algo pase. Hay un deseo oculto que metió la pata para que algo pase. Una persona puede decir él me completa o ella me completa en una relación de pareja. El sentido común se entiende o se puede decir a partir de ese ejemplo que representan o que son la pareja ideal, eso es lo que uno piensa, ¿no? Cuando alguien escucha algo así. Pero el psicoanálisis sospecha que ella siente que le falta algo y usa al otro como un parche. ¿Qué nos enseña todo esto? Bueno, que la realidad de cada uno es como una colcha de retazos hecha de estas palabras y sus significados secretos. Por eso cuando dos personas hablan, en realidad hay cuatro personas en la mesa. Lo que dice uno, lo que cree que dice, lo que escucha el otro y lo que el otro cree escuchar. Bueno, voy a repetirlo. La realidad de cada uno es como una colcha de retazos hecha de estas palabras y sus significados secretos. Por eso, cuando dos personas hablan, en realidad hay cuatro personas en la mesa. Lo que dice uno, lo que cree que dice, lo que escucha el otro y lo que el otro cree escuchar. Bueno, creo que no es mi primer podcast, creo que es el segundo, pero yo lo tomo como el primero porque es el más largo. Llego casi a los 50 minutos y este sería mi primer podcast que me hace acordar un poco cuando estaba ahí en la radio trabajando, haciendo video streaming en la radio que estaba antes y porque era un programa de 55 minutos, reloj. Tenía que cumplir porque había después otros programas, antes había otros programas y no tenía el tiempo que se me cantaba, digamos, tenía que cumplir con un tiempo y tenía que dejar justo el minuto 55.
ni más ni menos, ni un segundo más ni un segundo menos. Y la verdad que bueno, fue una muy grata, muy buena experiencia, de mucho aprendizaje. Y hoy quería terminar justo en el minuto 50, ni un segundo más, ni un centésimo más, ni menos. Así que hasta la próxima.